Ahí estamos viendo en nuestra imagen Adoración a María. Ese va a ser el tema para este video. Palabras por las cuales han engañado a millones de católicos durante siglos. Las sectas protestantes, que son más de 40,000 en el mundo. Por eso estamos aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Un cordial saludo para todos. Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María a todos los católicos y no católicos que están en este canal. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparte. Así nos ayudas a esta evangelización, a defender nuestra fe católica de todas las calumnias y mentiras que nos dicen, y sobre todo contra la Virgen María. Porque nos dicen que nosotros, los católicos, adoramos a María. Y eso es una falsedad, una mentira, una calumnia. Nosotros creemos que es nuestra madre porque así la dejó nuestro Señor en la persona de Juan. Ahí tienes a tu madre. A todos los seguidores de Jesús nos dejó a su mamá. Ahí tienes a tu madre. Por lo tanto, para nosotros, María es nuestra madre. María es ese ejemplo de la primera cristiana que hubo. Es como cosa curiosa. Los que se dicen ser cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, odian a la primera cristiana, que es la Virgen María. Fue la primera de llevar en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en su vientre, a nuestro Señor Jesús. Ese es un motivo por el cual debemos rendirle un homenaje con mucho cariño, venerarla con mucho amor, porque es la mamá del hombre más importante del mundo. Y por lo tanto es la mamá más importante del mundo y la mujer más importante del mundo, porque así lo dice el Evangelio. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Les tengo un video, un pastor que dice que nosotros adoramos a la Virgen. Son unos minutos, pues para mí en lo personal, pues es como tomándose un trago de agua amarga, porque desde luego son calumnias y mentiras contra nuestra fe. Entonces preparémonos, voy a cerrar acá, les voy a presentar a este señor, a este caballero. Ahí vemos las imágenes y van a escuchar y después vamos a comentar todas las calumnias y mentiras que dice este señor pastor Fausto, el pastor Fausto. Entonces escuchémoslo, qué dice de la Iglesia Católica y qué dice de la Virgen María. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Fausto Tingo en este su programa al libro de Lucas, capítulo 11, en el verso número 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11 del 27 al 28. Vamos a hablar en este día, gloria al Señor, sobre la adoración a María y lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y esperamos que este programa sea de mucha bendición. Con este programa no queremos ofender a nadie ni la religión de cualquier persona que esté viendo este programa, pero sí que usted pueda entender lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, viene la bendición sobre nuestras vidas. Pero asimismo, cuando hacemos lo que la Biblia no nos manda, viene la maldición de Dios sobre nuestras vidas. Aquí hemos leído en Evangelio según San Lucas capítulo 11, que una mujer entre la multitud mientras Jesús predicaba, dijo: bienaventurada la mujer que te trajo a este mundo,
Bienaventurada, gloria a Dios, ese vientre bendito que te trajo y los pechos que mamaste. Pero Jesús dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la Biblia nunca se menciona, del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, que alguien oró a María, adoró a María, le dijo algún tipo de oración, ruego, súplica, o que María hizo un milagro. La Biblia no lo menciona. Pero ¿de dónde viene esta práctica de adorar a María o de adorar a la Madre Diosa y al niño, que hasta hoy en día se practica sobre todo en el catolicismo romano? Pues viene de mucho antes, viene de religiones paganas, religiones apóstatas. La religión babilónica adoraba a la diosa madre y al hijo. Bendito sea Dios. Y aún hoy en día se sigue practicando este culto pagano dentro de la religión católica. Amigo, hermano, lea la palabra de Dios. No importa si tiene una Biblia católica o una Biblia cristiana, todas las Biblias dicen lo mismo. Dicen que solo Cristo es el mediador, que solamente Cristo salva, que solamente Cristo murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darle vida, para libertarle, para ayudarle, para darle paz. Gloria al nombre del Señor. El brujo no puede ayudarle, el tarot no puede ayudarle, la gente que profesan de Dios pero no cumplen la palabra de Dios no pueden ayudarle. El único que puede ayudarle se llama Jesús de Nazaret. Y lo más maravilloso es que Él le ofrece la salvación de su alma, un cambio de vida gratuitamente. Si alguien le pide dinero por una consulta, le pide dinero para hacer un milagro, ya tiene que usted inmediatamente dudar de esa persona. Inmediatamente usted tiene que darse cuenta que lo que quieren es su dinero. Pero cuando usted se acerca a Jesucristo, Él gratuitamente le ofrece la salvación de su alma, perdón de pecados, gente sanada de VIH-Sida, gente sanada de muchas enfermedades que a uno le dejan impactado ver el poder de Dios. Columnas vertebrales, hígados restablecidos, cáncer terminales, gloria a Dios, cosas que el hombre no puede hacer, lo puede hacer Jesucristo, pero no lo puede hacer María, porque la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que Jesucristo es el mediador, que Jesucristo es el camino y no María. Pero ¿de dónde viene esta religión babilónica? En Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 5, el apóstol Juan ve una gran ramera, dice la Biblia, una prostituta, una mujer que estaba sentada encima de una bestia y tenía un nombre en su frente que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como hemos visto en programas pasados, la mujer en el Apocalipsis simboliza una iglesia. Y la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la que predica la palabra de Dios como está escrita, simboliza a una virgen pura, a una esposa sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia de Cristo. Pero el sistema religioso apóstata o el sistema religioso que hoy adora a la virgen, que hoy adora al niño, que hoy adoran las cosas que antes se adoraban, representan esta ramera. Y no solamente el catolicismo romano, todas las religiones se están uniendo en estos tiempos. Por eso vamos a estar predicando en estos días acerca del ecumenismo actual, cómo se están infiltrando en las iglesias evangélicas, muchos jesuitas, muchos sacerdotes, gloria al nombre del Señor, para que la gente ya no tenga diferencias entre el catolicismo, entre los musulmanes, entre el cristianismo, que todos sean una sola religión, preparando lo que la Biblia llama el camino para el falso profeta y el anticristo. Por eso en estos tiempos, amado hermano, amigo, que la iglesia cristiana predique en contra de lo que está practicando la religión católica es algo fundamental, no porque tengamos odio, no porque tengamos ningún tipo de discriminación, sino porque la gente tiene que conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la gente, gloria a Dios, tiene que conocer lo que dice la Biblia. Jesús cuando predicaba muchos se enojaban, incluso le mataron por decir la verdad. A los profetas, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, a todos los profetas de la Biblia los mataron por decir la verdad. Porque la gente prefiere la mentira, la gente prefiere que le digan cosas que les gusta oír, mas no lo que Dios quiere hablarnos. Por eso, si en su iglesia no predican en contra de la religión católica, la religión apóstata, es muy probable que su iglesia sea una iglesia ecuménica. Es muy probable que sus pastores hayan firmado un contrato que desde el año 2000 en adelante se han estado firmando para no hablar nunca en contra del catolicismo romano. Y claro, con sustanciosas sumas de dinero están comprando a muchos concilios, a muchos pastores, me atrevería a decir a la gran parte de ellos. La Biblia dice en Apocalipsis 17 del 1 al 5 que esta gran ramera ha hecho beber con el cáliz de sus fornicaciones a todas las naciones. La Biblia dice que todo el mundo se ha contaminado con las fornicaciones de esta gran ramera. Esta misteriosa mujer tiene un nombre y dice la Biblia, Misterio Babilonia, la gran ramera. Nimrod es mencionado en la Biblia como uno de los primeros grandes
Y la Biblia dice que él fue el precursor de Babilonia. La Biblia dice, gloria a Dios, en Isaías, capítulo 13, del 19 al 22, que Babilonia hoy está destruida, que hoy es guarida de chacales, porque hoy, donde un día fue Babilonia, es un desierto. Pero el sistema religioso babilónico sigue siendo practicado hoy en día. Y lo vamos a ver, gloria a Dios, a través de estos programas. Gloria al nombre de Cristo Jesús. La religión católica, el mormonismo, los musulmanes que adoran a la luna, y aún el evangelio actual, el evangelio moderno, es esta gran ramera. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde se inició Babilonia? La Biblia dice en Génesis capítulo 11, verso 2, que fue construida, gloria a Dios, en Shinar. Dice la Biblia, en Shinar, y se establecieron allí. La primera gran civilización fue fundada por este gran hombre llamado Nimrod, a quien la Biblia lo dice, gloria al nombre del Señor, que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y cuando dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, no se refiere que tuvo la aprobación de Dios, sino más bien el nombre Nimrod significa contrario a Dios, y cuando dice delante de Jehová se refiere en contra de Dios. Es decir, que era un hombre que se rebeló contra Dios. Pero él era un vigoroso cazador. Recordemos que en ese tiempo habían bestias salvajes, animales, gloria a Dios, que mataban a la gente. Y él, cuando se levantó como un cazador. Bueno, ahí escuchábamos parte de las grandes mentiras y calumnias que nos dicen a nosotros los católicos. Este señor, este pastor con el nombre Fausto, nos calumnia y nos dice que nosotros adoramos la Virgen María. Una gran calumnia, porque nosotros lo que hacemos es honrarla, así como el mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu madre y a tu padre, porque Jesús nos la dejó en San Juan capítulo 19. He ahí a tu madre, se la dejó a Juan. Juan representa todos los seguidores de Jesús, fieles, porque hasta al pie de la cruz estaba Juan. Y desde ese momento el discípulo la llevó a su casa. Jesús nos la dejó como nuestra madre, la madre de él. Ahí tienes a tu madre. Y hay un mandamiento que dice, honra a tu madre y a tu padre. Nosotros lo que hacemos es honrar a María, porque soy de Cristo. Honro a María porque soy de Cristo. Bendigo a María porque es una persona bendita, así lo dice el Evangelio. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La bienaventurada. Le podemos decir bienaventurada porque así lo dice el Evangelio de San Lucas. Entonces la calumnia más grande que nos dicen es que adoramos a María, adoramos porque la honramos. Estos personajes están cumpliendo una profecía, porque eso lo está diciendo la palabra de Dios. En los últimos tiempos aparecerán falsos profetas, falsos mesías. Y la guerra es contra la mujer, como lo dice el Génesis. Génesis 3:15. Hay una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el diablo y la mujer. Todos los seguidores de la serpiente son los que calumnian contra los seguidores de la mujer, quienes la honramos. Y dice, no, es que yo no he venido a ofender a nadie, no lo voy a ofender por su religión, por su creencia. ¿Y qué más que nos está ofendiendo a nuestra propia mamá? Y dice, y es que en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no aparece ningún milagro de María que haya hecho milagros, Es que nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que María hace milagros. Nadie en la doctrina de la Iglesia Católica, nadie está diciendo que María hace milagros. Los milagros los hace Dios por intermedio de María, que es otro cuento.
Y hay muchas intervenciones donde Dios hace milagros por el intermedio de algo, hasta por un objeto, hasta por una vara, hasta por una piedra. Eso ya sería otro tema. Dios hace milagros hasta por objetos. Y les enumero uno. Muchos se curaban con la sombra de Pedro. Una sombra curaba. ¿Pero quién era la que curaba? ¿La sombra? No, Dios. Pero eso será otro tema. Entonces dice que ni desde el Génesis ni hasta Apocalipsis aparece que la Virgen haga milagro. No, es que no la van a encontrar porque María es del Nuevo Testamento. María es del Nuevo Testamento. Entonces son calumnias y mentiras, calumnias, mentiras. Que puede tomar la Biblia católica o la Biblia que sea. Claro, porque es que la Biblia católica es la que tienen secuestrada, porque los protestantes no tienen Biblia. La palabra de Dios es católica. Todos los escritos que tiene la Biblia en el Nuevo Testamento son católicos, son libros de católicos. Eso lo definió San Dámaso en el 382 y luego los concilios en los próximos años siguientes declararon que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Eso lo dijo fue la Iglesia Católica, no lo dijo ningún protestante. Y todos esos libros que tiene el Nuevo Testamento son católicos, de la Iglesia Católica, la que él dice que la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia, insultando a la esposa de Cristo. Y él lo dice también que el único mediador es Jesucristo. Sí, es que eso también lo predicamos nosotros. La Iglesia lo predica. El único mediador es Jesucristo. No hay otro mediador. Es el único. Es que a María no la han crucificado nadie. ¿Quién está diciendo que María fue crucificada en la cruz? Ninguno. En la Iglesia no estamos diciendo eso. Que María murió en la cruz, derramó su sangre por todos los pecadores. No, es que eso lo hizo solamente Jesús. Ese es el único mediador, el único que pagó la deuda por nuestras culpas fue Jesús. Eso es lo que está diciendo Timoteo, pagó la deuda, es el único, nadie más lo va a hacer, ni este pastor, ni una monja, ni un obispo, ni yo, ni ustedes lo van a hacer de ser clavados en la cruz, derramar su sangre para salvar el mundo. No lo va a hacer nadie. María, ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Enrique, ni nadie. Solo lo hizo Jesús, pagó la deuda por nosotros. Eso lo decimos nosotros. Pero lo dice es para desmontar que también hay mediación de oración. Y ellos son los primeros en desmentirse en ellos mismos, porque dice que el único mediador, pero si es que ellos hacen mediación de oración por sus seguidores, por sus incautos que tienen allá. Cuando dicen, hermanos, vengan a la jornada de oración para orar por los enfermos, para orar por sus necesidades. ¿Y quién es el que hace oración por esas personas? Pues los pastores están haciendo de mediadores. Entonces, ¿por qué se interponen en medio de la persona y Dios? Si es que Dios es el único que lo puede hacer. Pero como el mismo Timoteo dice que se pueden hacer rogativas, oraciones, peticiones, y eso lo decimos nosotros. Pero ellos también hacen de intermediarios, de mediadores. ¿Y por qué no le dicen eso a sus feligreses? ¿Por qué engañan, por qué calumnian a la iglesia? Entonces ahí es donde viene que la gran prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia. Y ese es el famoso cuento de siempre. Entonces vamos a analizar la diapositiva que tengo por acá. Tengo esta diapositiva. Y miremos qué es lo que dice este caballero. Adoración a María. Por eso, mis estimados católicos, prepárense. Católico ignorante, futuro protestante. Eso no quiere decir un insulto, ni más faltaba. No quiere decir insulto.
Ignorante quiere decir cuando uno no está preparado en un tema. Por ejemplo, yo podría ser ignorante en razón, por ejemplo, en temas de aviación. Yo de eso no sé nada. O medicina. Eso solamente hay expertos de medicina. Pero yo soy ignorante en ese tema. Eso quiere decir ignorante. El gran problema, el gran detalle es que ellos dicen que adorar, la palabra adorar, que adoran a María, adoración a María. Los católicos están adorando a María. Y solamente la adoración es para nuestro Señor. Aquí dice este acróstico con la palabra Dios. La D, la I, la O y la S. Dios, divino. Lo divino de Dios, lo infinito, porque Dios es infinito, omnipotente y sabio, Dios. Y eso es lo que es adorar. Adorar, ¿por qué razón? Porque creemos que es divino, infinito, omnipotente y sabio. Y aquí está la definición de adorar. Rendir culto a una persona o cosa que se considere divina. Eso es lo que es adoración. Nosotros no consideramos a María como una persona divina, que sea Dios. No creemos que sea Dios, no, creemos que es la mamá de Jesús. Crees que es bienaventurada, así lo dice la Biblia, que es bendita entre todas las mujeres, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces son calumnias y mentiras de todos estos personajes. Son 40,000 sectas, más de 40,000 sectas no católicas predicando lo mismo, porque todas están con el mismo tema. ¿Por qué? Cumpliendo una profecía. Génesis 3:15, hay enemistad entre la serpiente y la mujer, entre los seguidores de la serpiente y los seguidores de la mujer. Por eso son las calumnias. Y el gran dragón se llenó de ira y se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12:17. Hay una guerra. Es que eso nunca se había visto en la historia de la cristiandad. En estos últimos años, la guerra contra la Virgen María. Cuando nació el protestantismo, que fue en el año 1517 con Martín Lutero no se atrevió a negar la virginidad de María y que es madre de Dios. Ya de ahí, después de ese año, empezaron a surgir movimientos, y ya fueron cada uno inventando su propia iglesia, porque como dijeron, lo que dijo Martín Lutero, cada quien interprete la Biblia a su antojo, a su manera. Entonces, claro, y estos movimientos, este movimiento de esa iglesia, porque ahí tiene movimiento, son iglesias nuevas, eso no tendrán por ahí 10 o 20 o 30 o 100 años, no tienen mucho, son iglesias nuevas, dándole cumplimiento a la profecía. En los últimos tiempos aparecerán falsos maestros, falsos mesías que solo predican lo que a ellos les conviene, porque ellos están preocupados, porque si no les llegan allá los incautos, pierden lo del diezmo, y entonces les conviene llenarle de terror y miedo a los católicos, porque cuando consiguen quitarles a María a un católico, se lo llevan. Cuando consiguen los protestantes consiguen quitarles el amor de María a los católicos, se lo llevan. Y como saben que donde no es, en un hogar cuando no hay mujeres, eso es un desastre total. Un hogar sin mujer, eso es un desastre total. ¿Cómo será una iglesia sin María? Una iglesia sin María, porque María dio ejemplo de que ella estaba con los discípulos de Jesús en los Hechos de los Apóstoles. Ella estaba animando al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesús. Hechos de los Apóstoles. María es la que anima, la que está presente, la que ora por sus hijos, ruega por sus hijos. Pero ellos lo hacen, todas estas mentiras es para ir desmontando la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces cuando les dice uno, es que nosotros veneramos a la Virgen María.
Entonces dicen, no, es que eso es lo mismo que adorar. No, no es lo mismo. No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río, no es lo mismo. Yo puedo decir me río en el baño, me baño en el río, no es lo mismo. Es diferente. Pero ellos dicen que es lo mismo. Adoración y veneración es lo mismo. ¿Qué es venerar? Sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa, a una persona, por su virtud, dignidad, méritos o santidad. ¿Qué mejor lo que hacemos por los méritos y su santidad de la Virgen María? Esa mujer, la primera cristiana que hubo en el mundo, la primera, la Virgen María. Calumnias y mentiras cuando dicen los católicos adoran a María porque se hincan o se arrodillan. Se hincan y se arrodillan. Mentiras, son calumnias y mentiras. Entonces, si estos personajes hubieran estado, cuando llegaron, hubieran estado en la casa de María, todos estos personajes que dicen así, hubieran estado en la casa de María cuando llegaron los 3 reyes magos a adorar al niño, les hubieran declarado idólatras, idólatras. ¿Por qué? Porque se hincaron para adorar al niño. Aquí está María, aquí está José, esta imagen. Y es más, esta imagen también la consideran hasta que es un ídolo, y esta es una imagen didáctica. Aquí está la Virgen María, tiene el niño alzado, llegaron los reyes. Dice la palabra de Dios que se hincaron, se postraron para adorarle. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Estaban adorando a María? No. Adorando al niño. ¿Y cómo así? Pero si es que ahí está María y está José, entonces lo están adorando. No, es que la adoración es creer que es Dios. Eso fue lo que hicieron los Reyes Magos. El solo hecho de creer que es Dios, esa es la adoración. Un ser divino, creer que es Dios. Eso fue lo que hicieron los Reyes Magos. Si hubieran estado estos personajes que dice que nosotros adoramos a la Virgen, les hubieran gritado idólatras a los Reyes Magos. Les hubieran gritado idólatras, porque ellos nos calumnian de la que somos idólatras, que adoramos a María, que la tenemos como una diosa. Eso es una gran mentira, una gran calumnia. Calumnias y mentiras. La Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta. ¿Y por qué lo dicen? Para ofender a los católicos. Solo lo hacen para ofender. Porque eso no quiere decir, la Biblia no nos habla, en ningún momento nos dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta. En la Biblia no está. Solo para ofender a los católicos. Calumnias y mentiras de estos personajes. La Biblia no dice que sea una religión ni es una iglesia, tampoco lo dice. La Biblia no dice que la gran ramera sea una religión o una iglesia. Entonces, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo hacen? Para ofender a los católicos. Para ofender a los católicos. Calumnias y mentiras de estos protestantes. La Biblia no dice que sea una religión o una iglesia. La gran prostituta. ¿Y por qué lo hacen? Para ofender a la esposa de Cristo, para insultarla, porque le están obedeciendo a la serpiente, le están obedeciendo a la serpiente, están cumpliendo con esta profecía, enemistad entre la serpiente y la mujer, y los seguidores de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra al resto de su descendencia de ella. Por eso la ofenden. Dicen que la gran ramera, la gran prostituta, la Iglesia Católica, es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Calumnias y mentiras. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué nos dice? La Biblia nos dice que es una ciudad. La Biblia nos dice que es una ciudad, no que es una religión, no que es una iglesia. Entonces, ¿cuál ciudad es? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Entonces aquí ya vamos para la verdad de estos señores que calumnian y dicen mentiras. La Biblia
nos dice en Apocalipsis 17, 18, y la mujer que han visto es la gran ciudad, la que ellos dicen que es la Iglesia Católica, pero resulta que es una ciudad, no es una religión, no es una iglesia, es una ciudad. Y la mujer que han visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vea así, calumnias y mentiras, porque dicen que es la iglesia, si es que la iglesia no es una ciudad. La iglesia no es una ciudad, ni una religión, pero ellos están para calumniar porque le están obedeciendo al dragón, le están obedeciendo a la serpiente, están cumpliendo con una profecía. La verdad, la Biblia dice que es, aquí nos dice Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, ¿quién es? Es una ciudad, la gran ramera. Y aquí dice que corrompió a la tierra con su fornicación. ¿Y cuál sería esa ciudad? Fue en la época cuando se escribió este Apocalipsis, que fue en el año 100, desde el año 33 hasta el 100, que hubo las grandes persecuciones contra los cristianos. La gran ramera es Roma, porque era el imperio romano, con todos sus emperadores. Era la ciudad de Roma, porque en la ciudad de Roma era de donde era el epicentro de toda la fornicación del mundo, era Roma. En Roma se corrompían las niñas ya desde los 12 años en adelante. Había toda perversidad en Roma, todo tipo de perversión. Roma en el comienzo del cristianismo, porque Roma cayó, el imperio romano cayó después del año 500. Esa es la gran prostituta, esa es la gran ramera. Pero ellos dicen que es la Iglesia Católica, diciendo calumnias y mentiras. Calumnias y mentiras. Entonces, ¿por qué lo hacen? Todas esas calumnias y mentiras, ¿por qué las hacen? Porque es para desmontar que la Virgen María está en el cielo. Porque si ellos logran desmontar eso y logran llenar de miedo a los católicos, se lo llevan para allá porque les conviene. ¿No es que hay más de entrada en el diezmo? Claro, hay más de entrada a ir a pagar el diezmo allá. ¿Por qué lo hacen? De calumniar y decir mentiras contra la iglesia, contra María, para desmontar que María es la reina del cielo, la que está coronada, Apocalipsis 12, 1 y siguientes. Que es la reina, la coronada, que tiene una corona de 12 estrellas. Lo dicen para desmontar esa doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué lo hacen de decir calumnias y mentiras? Para desmontar que la Virgen María, Dios le tenía preparado un lugar en el cielo. Apocalipsis 12:6. Dios le tenía un lugar preparado en el cielo. Y Jesús lo dijo allá cuando la mamá de Juan y Jacobo se acercó a Jesús y le dijo al Señor: Maestro, yo quiero que cuando estés en tu reino coloques a uno de mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor le dijo: no, eso no me corresponde a mí, ese lugar ya está para alguien preparado en el reino de los cielos, mi Padre se lo dará, ya está ocupado. Y Apocalipsis 12:6 dice que esa mujer tenía un lugar preparado por Dios en el cielo. Es para desmontar esas verdades, por eso es que dicen esas calumnias y mentiras. ¿Por qué dicen calumnias y mentiras estos personajes? Para desmontar que la Virgen María está sentada a la diestra de su Hijo en el cielo. Ellos para decir que María murió y está en el cementerio. No, lo dice Salmo 45:9. Ella está sentada a la derecha del Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de los Príncipes, el Rey de Reyes.
y ella, María, está sentada a la diestra de su Hijo, Salmo 45:9. Es para desmontar esas verdades, por eso es que dicen que nosotros los católicos adoramos a María. ¿Por qué dicen calumnias y mentiras todos estos movimientos religiosos no católicos? Para desmontar que la Virgen María es la siempre virgen, que fue virgen antes, en el parto y después del parto, y que es virgen para toda la eternidad. Lo está diciendo el Salmo 45:14. La siempre virgen es para desmontar esas verdades de la iglesia. Por eso es que dicen que nosotros adoramos a la Virgen María, porque están cumpliendo la profecía de la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el diablo y la mujer, todos los seguidores haciéndole la guerra a los seguidores de la mujer. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dicen esas calumnias y mentiras? Para desmontar que la Virgen María ruega por nosotros, ruega, no que vaya a ser crucificada allá en la cruz y derramar su sangre por nosotros, no, eso lo hizo Jesús. Por eso es el único mediador, Jesús. María no va a ser crucificada ni va a derramar su sangre, no, eso es una calumnia y mentira que digan que es que nosotros estamos creyendo en eso. María es mediadora de oración, como lo hacen ellos mismos también, de orar por sus incautos allá en sus cultos. Y el Salmo 45:12 nos dice que María ruega por nosotros, ruega, recibe nuestras peticiones, las peticiones de los ricos le implorarán su favor. Salmo 45:12. Nosotros le imploramos a María, le imploramos, Salmo 45:12. Está en el cielo, doctrina católica, doctrina cristiana de 2000 años, doctrina que nos dejaron nuestros padres de la iglesia, la iglesia católica, desde el comienzo del cristianismo. ¿Por qué lo hacen de decir calumnias y mentiras? Es para desmontar que la Virgen María es la bienaventurada. Por eso sacó ese texto de Lucas, que cuando le dice que la señora se le acercó y le dice: bienaventurada quien te dio pecho para amamantar y te llevó en el seno y te cuidó. Y cuando el Señor dice: no, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Claro que sí, también esa es una bienaventuranza, escuchar la palabra de Dios y cumplirla es una bienaventuranza, pero es que Lucas también nos dice que la Virgen María es bienaventurada, porque el Señor hizo grandes cosas por ella. ¿Qué más que nos trajo al Salvador? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones de la tierra. Es una obligación como cristianos, seguidores de Jesús, llamarla bienaventurada, creerla la Madre de Dios, creerla la Virgen María, la siempre Virgen. Es una obligación. Si no cumplen con eso, son falsos seguidores de Jesús. Son falsos seguidores de Jesús. Ella es la bienaventurada. Lucas 1:48. Este Señor dice, es desmontando esa verdad. Por eso saca ese texto, para desmontar que Cristo quiso decir que los bienaventurados no es María, sino los que siguen la palabra de Dios. Eso también es verdad, pero la bienaventurada Virgen María lo dice Lucas 1:48. Y todas las generaciones, no es cualquiera. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué desmienten? ¿Por qué nos calumnian? Y además el Salmo 45:17 remata diciendo lo siguiente: haré, se está refiriendo a la Virgen María, esta profecía, es una profecía, Salmo 45:17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. No es un pecado alabar a María, alabarla, bendecirla, creerla nuestra madre, honrarla, no creerla un Dios, no, eso sí no. Que esa es la calumnia que nos dicen, que nosotros la creemos una diosa. Eso es una falsedad, una mentira. Aquí lo dice el Salmo 45:17, haré perpetua tu memoria, tu nombre, el nombre de María es bendito. Nombrar a María es
lo máximo, decía Martín Lutero. Decir Madre de Dios, lo máximo. Martín Lutero decía lo máximo decir Madre de Dios. Todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Y por qué? Porque todos estos señores están cumpliendo lo que dice Génesis 3:15. Hay una enemistad entre la serpiente, entre el diablo y la mujer, la Virgen María. Y los seguidores de la serpiente haciéndole guerra a los seguidores de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, la Virgen María, e hirió la cabeza a la serpiente, está herida, y entonces porque está herida está mandando discípulos a decir mentiras y calumnias. El dragón se llenó de ira y se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de la mujer. Estos señores están cumpliendo esta profecía. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Es que en la historia de la cristiandad no ha habido más guerra contra la Virgen María estos últimos años, estos últimos siglos, los 2 últimos siglos, una guerra impresionante contra la Virgen María. Todo lo que dicen, las calumnias tan horrendas que dicen de la Virgen María, que seguro que si uno fuera a decir esas calumnias de estos pastores, de todos estos supuestos cristianos, seguro que le pueden dar a uno su bofetada, le pueden dar su garrotazo porque están hablando mal de la mamá. Pero ellos sí pueden hablar mal de la mamá de Jesús, insultarla, decir todo lo que dicen. Pues bueno, ahí les dejo, mis queridos católicos, por eso prepárense, hay que prepararnos, es que estamos ante una guerra, y sobre todo es una guerra contra Nuestra Señora la Virgen María. Tratan de anular toda la doctrina porque a ellos les conviene llevar incautos, les conviene llevar sus personajes allá para que aumenten las arcas del dinero por el amor que ellos tienen al diezmo. Eso sí es una idolatría, lo dice San Pablo. La ambición al dinero es una idolatría. La idolatría de la ambición al dinero. Yo quiero pedirles el favor a mis estimados católicos que miren este video. En sus comentarios coloquen si es verdad que usted como católico está adorando a María, porque este señor lo está diciendo, que es que nosotros estamos adorando a María. Colóquelo ahí. Diga, no, yo, coloque como, no, yo, ¿cómo cree usted que es María para usted como católico? Si es que es verdad que es una diosa, escríbalo ahí en el comentario. Yo les agradezco, escriban, no, yo no creo que María sea una diosa, no creo que sea un dios, creo tal cosa de María. Los protestantes sí pues irán a decir cosas horrendas, no sé qué irán a decir. Eso se entiende que ellos están para eso, claro, están cumpliendo una profecía, pero usted como católico escriba, ¿es verdad que usted adora a María? ¿Que cree que es un dios? ¿Que cree que se murió y está en el cementerio? ¿Que no está en el cielo? Lo que crea, escríbalo ahí en la caja de comentarios. Les agradezco inmensamente. Ayúdenos a esta evangelización. Yo me despido. Y sigámonos preparándonos. Por eso dice católico, ignorante, futuro protestante, porque dése de cuenta cada vez más grupos religiosos que nacen siempre son atacando a la Virgen María. Es que no atacan, entre ellos no se atacan. Entre las 40.000 movimientos religiosos, entre ellos no se atacan. El ataque es contra la iglesia, diciéndole la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia, contra la Virgen María y contra nosotros los católicos, que somos idólatras. Son calumnias. Bueno, yo me despido. Muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado en este video. Yo lo único que les digo, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre, y gracias por apoyar nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica.